Es el momento de recibir en Capital Radio a nuestro invitado capital. Es David Cano, es el socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo estás, David? Buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué poco ha pasado después de que el Banco Central Europeo haya recortado los tipos de interés? Sí, porque, bueno, lo habían telegrafiado, ¿no? Hubiera pasado si no hubiera bajado los tipos de interés. Efectivamente, los distintos miembros del Banco Central Europeo habían ido diciéndonos que tenían intención de bajar los tipos de interés, por lo tanto, sin sorpresa. ¿Pero qué ocurre? ¿Que no hay demasiada visibilidad sobre lo siguiente? Bueno, ese podría ser el cambio respecto a lo que podíamos haber dicho hace 2 días, ¿no? Sí que es verdad que el Banco Central Europeo ha cumplido su promesa de recortar los tipos de interés, pero no tiene pinta de que quiera volver a hacerlo en julio. En otras ocasiones, cuando un banco central empieza a bajar los tipos o empieza a subirlos, sí que estamos acostumbrados a que sea una tendencia y que más o menos vayamos teniendo cierta visibilidad. Y en esta ocasión es verdad que el ciclo económico está resistiendo y es verdad que la inflación se está moderando a un ritmo más lento de lo que podíamos pensar. Y esa combinación tal vez le va a llevar al Banco Central Europeo, pero en general a los bancos centrales a ser más prudentes y a ir bajando los tipos de interés de forma más paulatina. Esta canción, este mantra del ser data dependientes, ¿hasta qué punto significa que las estadísticas no nos muestran toda la realidad? No, yo diría que hay algo que tal vez no termina de encajar en la evolución del ciclo económico y por un lado seguramente sea positivo. Es decir, si echamos la vista atrás, hubiéramos pensado que la economía tendría que haber entrado en recesión y sin embargo nos ha sorprendido a todos por su capacidad de resistencia y los más pesimistas dicen hay aquí algo que yo no termino de creerme y la economía tendría que haber entrado en recesión. Y por otro lado también otro componente de economistas pesimistas, en este caso en materia de inflación, dicen, yo tampoco termino de creer lo que está pasando, no por desconfianza de los datos, simplemente dice, la inflación se está moderando, yo no soy capaz de predecir que la inflación va a seguir moderándose. A eso me refiero con lo del data dependent, a que hay algo que no termina de encajar, la capacidad de resistencia del ciclo económico, pero es verdad que la inflación no termina de moderarse. Entonces, ahí es donde yo creo que es el Banco Central Europeo el que, a la espera de tener más evidencias sobre si esta reactivación económica en la que estamos se confirma o no, y sobre todo más evidencias de que la tendencia a la baja de la inflación se confirma, es lo que dice que por eso necesita más datos para la confirmación del diagnóstico de la posición del ciclo económico. Porque hay muchas diferencias. Veamos las que en la misma Europa tenemos esta misma mañana. Los datos de Alemania que acaban de aparecer muestran otra pequeña caída en la producción industrial alemana, cuando en cambio en España, fíjate, el FMI acaba de volver a subir la predicción de crecimiento económico. Bueno, hay divergencias dentro de la zona euro, hay diferencias notables que dependen de cuál es la estructura de tu economía. Si eres una economía más basada en la exportación de manufacturas, lo estás pasando peor que si tu economía está más basada en sector servicios y específicamente el turismo, que es el caso de la economía española, y que eso al final tiene también su reflejo en la evolución de la inflación. Si aquí tenemos una diferencial de inflación es porque tenemos un mayor dinamismo económico. Y vuelven a surgir dudas de qué tiene que hacer el Banco Central Europeo ante una economía alemana que evidentemente necesitaría rebajas de los tipos de interés y una economía española que seguramente no necesitaría los tipos de interés y hay quien incluso diría que necesitaría subidas de tipos de interés. Bueno, esto es otro, vamos a decir, dolor de cabeza para el Banco Central Europeo a la hora de decidir qué hacer con la política monetaria y también habría otro componente data dependent. Oye, ¿van a converger las economías, por ejemplo, alemana y española? ¿Va a perder dinamismo la economía española y también va a moderarse la inflación? Y sin embargo, en la alemana vamos a tener una subida de sendos indicadores y van a converger. El Banco Central Europeo diría, ojalá, ¿no? Ojalá las dos economías convergieran en una tasa de crecimiento del PIB en la zona del 1,5% y una inflación en la zona del 2%. Una de las cosas más interesantes de los movimientos de tipos de interés es a quién perjudica, a quién beneficia más. Claro, la bajada del precio del dinero pues beneficia a quienes están endeudados. En el caso de España, pues se supone que va a beneficiar a particulares, empresas, incluso hasta el gobierno, ¿no? Con una deuda pública alta. Quien más está endeudado son los estados. Uno de los elementos que ya hemos comentado en otras ocasiones de esta situación de la economía respecto a hace 10 años o 15 es que las familias tienen mucha menos deuda, es que las empresas tienen mucha menos deuda y por lo tanto el efecto positivo de la rebaja de los tipos de interés sobre las familias no es tan importante como en otras ocasiones. Y evidentemente sí lo es,
para los estados. Y esto abre otro debate que también hemos comentado en otras ocasiones, si la política monetaria tiene que pensar más en el endeudado o tiene que pensar más en el ahorrador. Bueno, dado que el principal endeudado es el Estado, dado que además los estados tienen por delante gasto público asociado a la longevidad, al envejecimiento, a la descarbonización, al gasto en defensa y demás, bueno, hay quien dice efectivamente el Banco Central Europeo tiene que condicionar su política monetaria situando los tipos de interés, bueno, en una zona menos restrictiva, sí, para intentar ayudar a los estados en el déficit público, porque, insisto, no es un déficit público por ser unos estados manirrotos, por ser unos estados que no son eficientes en su gasto, sino porque son estados que se tienen que enfrentar a unos gastos sociales, a unos gastos de descarbonización, a unos gastos de defensa, bueno, pues que evidentemente hay que echarles una mano a la hora de financiarlos, ¿no? Es importante entender este contexto, ¿no? Los actores principales, los estados, las empresas, las personas. Si nos fijamos en las personas y haciendo homenaje al ahorrador inteligente, a ese libro precioso y mítico de Emilio Ontiveros, en el que también, bueno, tuviste tu principal colaboración, pensando en el ahorrador inteligente, ¿qué debe hacer ahora un ahorrador inteligente en este escenario? Muy bien, primero conocer cuál es su nivel de riesgo, porque hemos visto en los últimos 12, 18 meses que mucho ahorrador inteligente se ha convertido en inversor inteligente y ha optado por incrementar el peso en renta variable, por incrementar la duración en su componente de renta fija, por incrementar algo el riesgo de crédito, es decir, poco a poco va adoptando unas pautas de inversión similares a las que hacemos los profesionales. Y hemos visto resultados de todo tipo. Hemos visto ahorradores que en ese proceso de inversión, cuando los mercados han corregido un poco y su inversión ha caído un 1%, se han puesto súper nerviosos. Está claro que ese ahorrador todavía no está preparado para convertirse en inversor. Y hemos visto otros que al contrario, que entienden que cuando uno invierte, cuando uno asume riesgos, no tiene que dejarse llevar tanto por lo que pasa en los mercados en un día, en una semana, en un mes, ni siquiera en 12 meses. Y que están pensando más en horizontes temporales de 5 o de 10 años y que, independientemente de que lo que hagan los mercados financieros y de lo que hagan sus carteras, van haciendo aportaciones periódicas, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estamos en un contexto en el que el tipo de interés a corto plazo, los depósitos, las letras, van a pagar la inflación, porque ahora pagan un poco más, pero lo previsible es que el Banco Central Europeo termine por poner los tipos de interés en la zona del 2,5% dentro de un año o en el 3% en línea con la inflación y, por lo tanto, aquel ahorrador que quiera abatir la inflación tiene que convertirse en inversor y eso pasa por tener 20, 25, 30% en renta variable, pasa por coger duración en renta fija y llevarse a duración 4, 5, pasa por tener high yield, por tener renta fija financiera, por tener exposición a divisas, en fin, pasa en convertirse en un inversor. Pero insisto, eso es clave, que él sepa que ese paso a inversor implica asumir riesgo y que su cartera en periodos cortos de tiempo pues va a experimentar volatilidad. ¿Y eso implica no asustarse demasiado por cómo está el mundo? Porque se habla tanto de la incertidumbre geoeconómica. Bueno, claro, esto al final... Vamos a ver, yo aquí sí que me gustaría, porque mucha gente dice, para lo mal que van las cosas, lo poco volátiles que están los mercados. Bueno, es que el mundo está creciendo al 3,2%. Es decir, la tasa de crecimiento del PIB mundial está estable. Es que la inflación se va moderando, es que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés, es que los beneficios empresariales están creciendo al 8%. Ya sé que hay muchas incertidumbres, va a ser consustancial el proceso de inversión, siempre va a haber incertidumbres, pero de verdad, si uno analiza el contexto macroeconómico, no hay ningún país relevante en recesión. Estados Unidos va a crecer al 2,7%, China va a crecer al 4,5%, India va a crecer prácticamente al 7%, la zona euro al 1%, es decir... Hay una desproporción clara entre la percepción de riesgo, entre los enormes shocks, entre las enormes incertidumbres en el contexto geoestratégico, pero luego lo que es la realidad macroeconómica. A mí sí me gustaría insistir que la evolución del Producto Interior Bruto está siendo súper poco volátil y que la inflación se está moderando. A mí sí que me gustaría insistir sobre esto. No está habiendo grandes revisiones... En las previsiones de crecimiento económico, cuando uno analiza las previsiones de crecimiento y de inflación de la mayoría de los agentes, te das cuenta de que hay muy poca volatilidad, de que estamos todos bastante en línea, ¿no? Ya sé que resulta sorprendente, sí, pero... es que da la impresión de que no hay matojos que puedan esconder cisnes negros. Bueno, o seguramente suceda un cisne negro, pero no sabemos cuál es, y mientras tanto los que están advirtiendo, bueno, pues llevan ahí, no sé, prácticamente un año y pico, bueno, pues evidenciando que la situación es otra, ¿no? Y que desde luego los mercados siguen subiendo, insisto, los beneficios empresariales este año en el MSCI ACWI van a crecer al 10%, el PIB mundial va a crecer al 3,2% con una inflación del 3% y unos bancos centrales bajando.
¿qué más quieres? Ya sé que te gustaría que el PIB creciera al 5%, que la inflación fuera del 2%, que los tipos de interés, que no hubiera guerras, que todo fuera a precio. Bueno, pero si eso fuese así, seguramente los mercados ya habrían subido muchísimo, ¿no? Insisto, yo creo que la posición de los mercados financieros está bastante en línea con un entorno macroeconómico que está despejado en lo que es la realidad, en lo que son los datos. Evidentemente, claro que tenemos factores, pero es que siempre nos va a pasar. Es como la propia vida. Pues mi vida está bien, tengo buen trabajo, tengo una buena relación con mis hijos, todo bien. Y dice, ya, pero es que puedo salir a la calle y me puede caer una teja, me puede pasar no sé qué, me pueden... Pues ya lo sé, pero tu situación económica, tu situación es buena, ¿no? Vamos, si hace 1 año y medio, o hace 2, hubiéramos propuesto el escenario actual, todos hubiéramos firmado sin ninguna duda, ¿no? Un crecimiento, insisto, del PIB del 3, una inflación del 3 y pico. Todos lo hubiéramos firmado. Yo creo que la situación económica está mucho mejor de lo que podemos pensar y tiene un punto de visibilidad muy superior. Insisto, nos encantaría que estuviera absolutamente despejado, pero es imposible. Bueno, antes de despedir a David Cano, y ahora que estamos en la semana de la Feria del Libro, que se impulsa la lectura, uno de los hábitos más saludables en los que puede practicar un ser humano, quiero adelantar como primicia que viene un libro de David Cano, aunque creo que todavía no podemos decir mucho más hasta que no aparezca, ¿no? Bueno, el lunes estará en las librerías, pero yo creo que el título sí se puede decir, ¿no? Fundamentos de economía financiera. Es un libro de gestión, es un libro de fundamentos, es un libro de matemáticas. ¿Con objetivo? Con objetivo, bueno, evidentemente está pensado en los alumnos, está pensado en los alumnos que pasan por nuestros másteres, pero están pensados en los alumnos de la universidad, pero yo creo que está pensado para cualquier ahorrador que quiera dar un paso adicional. Es un libro que tiene un componente un poco más técnico que el ahorrador inteligente, que era un poco más básico, pero nuestra prioridad de AFI, de la Fundación AFI, Emilio Ontiveros y mía misma es intentar ayudar en ese proceso de alfabetización financiera, de educación financiera, de que efectivamente alguien se dé cuenta de que para obtener un plus de rentabilidad respecto a la inflación tiene que convertirse en inversor, y que eso en ocasiones consiste en conocer lo que es la renta fija, lo que es la renta variable, pero también conocer lo que es la correlación, la volatilidad, el efecto diversificación que te pueden aportar las divisas. Bueno, va de eso, va de fundamentos, va de componente racional. Y el último capítulo de un tema que a mí me apasiona y también hemos comentado aquí en muchas ocasiones, psicología financiera, ¿no? Tras unos primeros 8 capítulos hablando mucho de racionalidad, del ser humano racional, formulitas. Bueno, luego tenemos nuestro lado emocional, que afecta en muchas cosas en nuestro día a día y también afecta en la gestión de carteras y en los mercados financieros. Pues ya hablaremos de eso sí, en la siguiente ocasión. Exacto. David Cano es socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David. Siempre es un placer estar contigo, Luis Vicente. Muchas gracias. Saludos. Gracias.